bueno, pues ustedes tienen que mencionar allí el protocolo, que es que nosotros vamos a seguir ciertas normas, ciertos marcos de referencia que hay a nivel de software o a nivel de hardware. Pues entonces todos esos marcos de referencia ustedes deben mencionarlos allí. Entonces, de eso se trata fundamentalmente la construcción del marco teórico. Obviamente, sobre todo los conceptos disciplinares que van a impactar su proyecto. Por supuesto, usted tiene que tener buen juicio y buena capacidad de discernimiento para saber hasta dónde llega. Pues tampoco te vas a poner a explicar en un marco teórico qué es un bit, qué es un byte, pero sí aquellos elementos fundamentales que ya directamente van a impactar, digamos que la formulación ya de su anteproyecto. Entonces, ahí sí. Y si son cosas que no han visto o que apenas las están aprendiendo, por ejemplo, el caso de Machine Learning. Bueno, ya hay algunos estudiantes de sistemas que están viendo cursos de analítica de datos, pero por ejemplo, hay estudiantes de ingeniería telemática que han abordado o están abordando problemas de telemática que tienen que ver con Machine Learning y ellos no han visto eso. Bueno, pues les va a tocar aprender y eso deben involucrarlo obviamente en su marco teórico. Sí, Gonzalo, sí. Bien, aquí mira, hay una definición bastante académica de lo que es el marco teórico, pero básicamente es lo que de lo que estábamos hablando anteriormente, es ubicar el problema de investigación, su problema de, usted lo que está resolviendo un problema de ingeniería, dentro de un conjunto de fundamentos teóricos y técnicos confiables, incorporando los conocimientos disciplinares previos, mire. O sea, usted hoy día viene ya con todo un bagaje, todo un background técnico, porque pues, usted es técnico y entonces viene 4 años apropiándose de estos conocimientos. Y los va a complementar con lo que les decía Luis Eduardo, que ya es muy específico en su proyecto. Esta es una definición muy académica de lo que es el marco teórico. Bien, ahora vamos a mirar unos ejemplos, porque esto la verdad se aprende es allí en el terreno. ¿Qué es el estado del arte? Esto les voy a mostrar unos ejemplos del marco teórico, cómo se construye. ¿Y el estado del arte qué es? Pues básicamente es preguntarse, o bueno, tiene relación con todos los trabajos relacionados de su proyecto, valga la redundancia. O sea, usted porque hay que saber qué es lo que han hecho, qué es lo que en el mundo entero, si alguien ha abordado ya ese problema, cómo lo ha abordado, qué estrategias ha utilizado, qué metodología utilizó, qué conceptos técnicos apropió. Y usted lee eso, inclusive le puede dar a usted ideas porque probablemente usted ya tiene de ese momento, yo sé que esto lo puedo resolver por acá, pero después de que haya leído un artículo de estos o un libro, lo que usted encuentre, le puede dar una idea mucho mejor. Entonces, mire, usted se puede hacer estas preguntas. ¿Cómo ha sido analizado el tema? O sea, ¿cómo lo abordaron? ¿Qué aspectos faltan por abordar que de pronto allá lo hayan hecho y usted no lo haya considerado acá? ¿Qué alternativas de solución se han propuesto? ¿Por qué esas soluciones no resuelven mi problema? Entonces, estas son algunas preguntas, no son las únicas, ¿no? Son unas que le proponemos. Cuando usted haya tomado cada uno de esos artículos, y ahorita miramos a ver cuántos artículos debería analizar, y haya respondido esas preguntas, pues usted puede ya construir una matriz que ya vamos a decir cómo se construye. Este ítem del estado del arte y el marco teórico, nosotros, bueno, básicamente el estado del arte, que es muy importante, lo hablamos con esta rúbrica, mire, porque esto hace parte de un outcome que también nos pide EIBE, que lo tenemos que evaluar. Esto, señor y señorita, esto no está desarticulado, esto está completamente alineado con lo que venimos desarrollando desde lo que usted viene desarrollando el primer semestre. Usted sabe que el programa nuestro está certificado, tanto telemática, sistemas, industrial, por EIBE, y es porque nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso hace más de 8 años, pues, que venimos en esto. Entonces nos ha tocado definir estos descriptores. Esto es lo que llamamos unos performance indicators, unos indicadores de desempeño. Habla sobre el estado del arte. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Aquí hablamos de identificar mínimo 4 alternativas de solución que usted considere
que están relacionadas con su trabajo. Por supuesto, para identificar esas 4 alternativas, pues le va a tocar haber leído mínimo unas 8 o 10 papers. Usted seleccionó 4. ¿Y cómo la selecciona? Pues que le ayudan a dar respuesta a esas preguntas. Luego que usted las haya identificado, las tiene que organizar. ¿Cómo las va a organizar? Entonces le recomendamos definir unas características o unos elementos o unas dimensiones que sean comunes a los 4 artículos que haya seleccionado. Por favor, que sean comunes, porque ahí nos hemos encontrado con análisis del estado del arte donde solamente una dimensión o una característica o un elemento lo tiene 1 o 2 artículos y lo otro no lo tiene, pues la comparación no va a ser justa, porque pues si lo otro no lo tiene, entonces debe ser una dimensión que ojalá aparezcan los 4 artículos para que la comparación y la conclusión a la que usted llegue pues sea justa, equilibrada, porque todos están siendo comparados en la misma dimensión. Entonces usted define esas 5 dimensiones relevantes. Ya le vamos a mostrar unos ejemplos. Cuando las haya definido, usted empieza a hacer el análisis y argumentar por qué razón esa dimensión o ese elemento, su trabajo lo cumple o no lo cumple. Entonces aquí es donde para usted llegar a este tercer descriptor, pues tiene que haber pasado por aquí. Si no hace esto bien, pues por supuesto su argumento no va a ser el mejor. Entonces usted tiene que identificarlo, lo caracteriza y luego lo argumenta. Lo analiza y lo argumenta. Esto está en la rúbrica, ¿no? No que quisimos colocarlo ahí. ¿Cómo se construye? Bueno, lo primero, pues tenga muy buenas fuentes de información, nuevamente. Eso yo creo que ya lo hemos reiterado mucho y es, por favor, busque literatura blanca, ASM, ya sabe cómo acceder a las bases de datos que tiene la universidad, ESCO, el Elsevier, el Science Direct, bueno, todos. Incluya marcos de referencia, teóricos, normativos, emplee fuentes bibliográficas confiables o referencias online, pero serias. Nuevamente les pido, por favor, no coloquen periódicos porque eso da falta de seriedad. Y un lector cuando lea eso, pues casi que pasa por ahí pidiendo, no, esto yo no le creo demasiado. Bien, vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a mostrarle varios que hay de sistemas y de telemática y ustedes mismos van a intentar cómo lo han hecho. Déjame yo borro esto acá. Vamos a empezar con uno bien sencillo. Y vamos a empezar cómo se construye esto. Este no es. Este es otro de sistemas, pero quiero mostrarles cómo se hace el proceso de construcción. Este no es. Esto es de estado de la práctica, que queremos revisarlo también. No, déjeme yo saco aquí uno, por favor. Construir marco teórico. Ok. Entonces vamos a mirarlo como un ejemplo, con un ejemplo, perdón. Construcción del marco teórico de estado del arte. ¿Están viendo este PDF? Sí, Gonzalo, se ve. ¿Sí lo están viendo? Oye, los otros muchachos están conectados o se nos fueron. Hola. No, profesor. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, listo. Bien, muchachos, les vamos a mostrar ese proceso de construcción. Este es de una niña de telemática que lo hizo hace como 3 o 4 años. Y lo hizo bastante bien. De hecho, nos dio unos tips para mejorar lo que estábamos haciendo. Son unas recomendaciones. Esto no es que esté escrito en piedra y es que debe ser así porque si no, no puede. No. Son unas recomendaciones. Si usted dentro de su proceso de construcción se da cuenta que encontró una mejor forma de hacerlo, pues hágalo como usted lo considere. El hecho es que cumpla con lo que está diciendo la rúbrica. Bien, esta niña, es la ingeniera telemática Carolina Zúñiga.
Bien, su proyecto se llama Implementación de un ambiente de virtualización para el despliegue de funcionalidades de red en el laboratorio de redes de la Universidad ICESE. Entonces, vamos a mirar. Es Carolina Zúñiga, bueno, está en este momento trabajando en Bogotá. En esto no me voy a detener en esto porque pues es la presentación de ella, es un trabajo de grado, los antecedentes, pocos antecedentes, justificación y descripción del problema, cómo plantea ella su problema, el árbol de problema. Y aquí sí nos vamos a detener, porque a partir de acá es donde usted puede ya empezar a tener ideas de cómo construir su marco teórico. Entonces, mire el objetivo general que ya se planteó. Diseñar e implementar un ambiente de virtualización que permita el despliegue de funcionalidades de red que contribuya a mejorar el desarrollo de las competencias técnicas de infraestructura de redes avanzadas en los estudiantes de ingeniería telemática en la Universidad ICESE. Mire que si ustedes observan, este es el mismo título que ella tenía en su proyecto. Aquí decía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y en dónde. Pero miremos, entonces mire que aquí hay unos conceptos técnicos que ella necesita apropiarse para abordar la solución de este problema. Empecemos. Un ambiente de virtualización. Aquí hay un primer concepto importante. ¿Qué es virtualización? Porque eso tiene toda su definición técnica y existen unos frameworks y unos estándares que definen claramente qué es virtualización. La IEEE define eso claramente. Entonces, aquí hay un concepto que yo ya entrada tengo que tener claridad, tengo que empezar a definirlo. Que permita el despliegue de funcionalidades de red. ¿Qué funcionalidades? ¿Cuáles funcionalidades? Entonces, tengo que empezar por definir qué es una funcionalidad de red. Entonces, miren, aquí está su objetivo específico. Entonces ya empezó diciendo esto. ¿Qué es virtualización? Para construir su marco teórico, ella primero dice, primer paso, identificar los conceptos claves para el buen desarrollo y entendimiento del proyecto. Es donde identifica una recomendación. Hágalo desde el objetivo general o desde el problema, donde usted vea que puede abordar mucho mejor esos conceptos o pueda tener mejor información sobre el tipo de conceptos que necesita entender muy bien. Entonces ella dijo, profe, yo desde el objetivo general me di cuenta que ahí puedo identificar mis conceptos. Entonces, mire, virtualización, funcionalidades de red e infraestructura de redes avanzadas. Aquí tengo 3 conceptos que necesito tener claridad de ellos para poder continuar con la construcción de este proyecto. Segundo, realizar una estructura general del marco teórico a desarrollar. Entonces ella empezó. Ya tengo claro que son estos 3, virtualización, funcionalidades e infraestructura. Entonces, virtualización, que es arquitectura y funcionalidades de red. Entonces, virtualización, se empezó a ver estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Ventajas y beneficios, consideraciones adicionales e impacto. Mire, es una forma muy sistemática de empezar a entender ese concepto. No es simplemente definir virtualización y ya. No. Mire, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo va a impactar esto dentro de mi proyecto? Arquitectura también, los tipos de arquitectura, KVM, Open Source, bueno, ¿qué son contenedores? Ella recuerdo que trabajó mucho en el tema de contenedores, básicamente, específicamente en Kubernetes. Y luego, funcionalidades de red. Entonces, mire los 3 conceptos, cómo los desagregó y empezó a trabajar y empezó a buscar literatura sobre esto. Entonces luego dice, realizar una descripción detallada de los conceptos anteriormente seleccionados y para eso pues busque literatura blanca, bases de datos de la universidad, Google Scholar y establecer criterios para búsqueda. ¿Qué criterios definió ella? Esto sí ya es que parecieron pues, bien interesante. Revisar Astra, lo que hemos dicho, palabras claves, cantidad suficiente de artículos. Usted podrá decir, ¿y cuánto es suficiente? 10, 15 artículos. Esto es una actividad que requiere tiempo. Ordenar dichos artículos y leerlos en orden anterior. Usted revisa el Astra, este artículo me interesa, me muestra esos conceptos que yo necesito saber. Y así usted no pierde tiempo, muchachos. Si ve que ahí no están los conceptos, pues ese artículo no sirve. Pero si usted evidencia que ahí hay 1 o 2 de los conceptos que usted necesita, pues continúe.
Y conclusión en el marco teórico, relacionar conceptos, explicar por qué estos conceptos son importantes en el desarrollo. Esto ya lo escribe ello en el documento. Entonces, bueno, aquí está virtualización, beneficios de la virtualización, lo que es una arquitectura. Esto es parte de la presentación de ella. Aquí está de donde lo tomó, la fuente. Nuevamente las fuentes, funcionalidades de la virtualización. Y listo. Miren, muy sencillo. Claro, ella lo hizo 3 o 4 diapositivas, pero eso es un trabajo largo, muchachos. Toca que empezar desde ahora y hacerlo. Y sentarse a leer, cada compañero, oiga, léete vos 4 artículos, yo me leo 4 y luego sintetizamos y bueno, y construimos el documento. Construcción del estado del arte. ¿Cómo lo hizo ella? Lo mismo, emplear literatura blanca, criterios, documentos o artículos que no sean de fechas muy antiguas. Sobre todo en este tema técnico, pues ojalá que no tengan más allá de 5 años. Estamos en el 2021. Si traen un artículo del 2000, a no ser que sean conceptos, fundamentos, pues que eso no va a cambiar. Pero si no, si va a traer un artículo del 2000, ya ha pasado 21 años en temas de tecnología, es demasiado. Demasiado. Entonces, porque si no les pueden caer, muchachos, en algún momento, oiga, eso está demasiado viejo, eso ya ha cambiado. Entonces, en este tema de trabajos relacionados, ojalá que no tengan una ventana de tiempo más allá de 5 años. Fechas actuales. Palabras claves, ella buscaba, como estaba hablando de virtualización, pues buscaba laboratorios virtuales. Y lo mismo, revisar Astra, revisar palabras claves, ordenar dichos artículos. Los dominios de comparación, que aquí es donde les causa bastante dificultad. Hay veces cuando ustedes ya tienen esos artículos, es, bueno, ya, ¿cómo los comparo? Nuevamente, el tip es elementos que sean comunes a los artículos que usted vaya a analizar. Por ejemplo, sistema operativo. Si este señor desarrolló la aplicación web en Android y este la desarrolló en iOS, pues mirar a ver por qué ese cambio, qué pasó. Entonces, ambiente de desarrollo, entrar a comparar, pero que sea, ojalá que los 4 artículos sean comparados en las mismas condiciones, o los 5 artículos. Establecer dominios que den cuenta del problema a abordar o el objetivo general. Bueno, entonces ella aquí encontró encontró 4 artículos, laboratorio Open, luego este y este, encontró 4. Y se genera una matriz, mire, esto es lo que se llama una matriz de incidencia. Entonces, en esta matriz, en las columnas se colocan los artículos. Mire, ella colocó 1, 2, 3, 4. 4 artículos, los que ella encontró, pues que le servían, ¿no? Luego, en las filas, los dominios de comparación. Y pues va chuleando los que no cumplen. Y al final está su proyecto. Esta matriz es la que usted debería presentar en el trabajo de grado 2 o en trabajo de grado 1. Yo interrumpo un momentico, Gonzalo, perdona la interrupción. Chicos, pero cuando se hace esta matriz, debe buscarse establecer similaridades y diferencias entre su proyecto y lo de los demás. Entonces, no tiene sentido es que ustedes vayan a armar una matriz donde todo diga, por ejemplo, sí. Toda la fila diga sí, porque entonces ahí no hay un elemento diferenciador. O que todos digan no. Básicamente que un contraste donde se evidencie que el proyecto de ustedes sí tiene similaridades con otros, pero que también tiene diferencias. Y hacer énfasis en las diferencias. Sí, discúlpame, Gonzalo. Gracias, Lucho. Mire que por lo menos aquí ella, fíjese, en una dimensión todos tienen no. Después ella reconoció, sí, esa dimensión no tenía por qué haberla colocado. Pues porque no es justo, porque esto realmente, si no tiene esta dimensión, no tiene ninguna relación con su proyecto. Entonces, mejor no colocarla. Bien, vamos a mostrarle unos ejemplos de trabajos de ustedes. Y ustedes van a tratar de, ustedes mismos, encontrar
el estado, cómo construyeron el marco del arte. Empecemos con uno de sistemas, ya que hay bastante. Este es de sistema. Javier, sí, este es de sistema. Juan Pablo Medina, este proyecto bien chévere. ¿Te acuerdas de él, Lucho? El de Juan Pablo Medina. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Dice, solución web para el análisis de información de indicadores socioambientales del río Pance. Este muchacho era o es ingeniero de sistemas y diseñador de medios interactivos. Entonces, por eso aquí está Javier Aguirre. Javier, David, que era profesor de sistemas, Juan David Toro, que es diseñador. Bien, entonces este es el subtítulo. Y ustedes van a tratar de encontrar como el marco teórico. Motivación antecedente, bueno, da el contenido. Él aquí habla sobre motivación antecedentes, descripción del problema, mire que una forma de hacerlo. Y aquí está. Pues yo creo que yo hice la tarea, ¿no? Entonces dice, el objetivo general dice, desarrollar un módulo web dedicado al análisis y visualización de información para el Observatorio Socioambiental del Río Pance que mejore la experiencia de usuario. Leyendo eso, señores y señoritas, ¿qué conceptos debería revisar para construir el marco teórico? ¿Quién da respuesta? Aquí yo tengo a Víctor Mora. Víctor, si tú lees este objetivo general que se fuera tu proyecto, ¿qué conceptos revisarías para construir ese marco teórico? ¿Estás ahí, Víctor? Si no. Vale. Entonces tú dirías, bueno, este es mi proyecto, voy a construir el marco teórico. ¿Qué conceptos técnicos necesito conocer? ¿Qué fundamentos teóricos necesito conocer para avanzar con la construcción del marco teórico? Bueno, ¿los demás están de acuerdo? ¿Hay alguien que diga, no estoy de acuerdo? ¿Quién tiene una opinión distinta? Fabio Andrés, ¿qué decís, Fabio? También me metería con la parte. No te escuchamos, Juan Fabio. Hola. No, estás mudo, estás muteado. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, mejor. dale. Hola. Que estaba diciendo que me parecía bien, pero también creo que hay que investigar sobre la parte socioambiental, a que hace referencia. Exacto, fíjate, ahí hay un elemento bien importante. Gracias, viejo Fabio. Esa me faltaba ahorita que la estuve leyendo y aquí falta hablar de el tema socioambiental, cifras relacionadas con eso puede servir en el tema del contexto, pero aquí también. ¿Quién más tiene algo? David Durán de Telemática. David, ¿vos qué concepto crees que para esto debería revisar para construir el marco teórico? David, ¿sí está o no está? ¿Se fue o qué? ¿Sebastián Becerra está? Sí, allí veo a Sebastián. Dale, Sebas, vos si este fuera tu proyecto y ese fuera el objetivo general, ¿qué concepto crees tú que debería desarrollarse para construir el marco teórico? Pues sería de pronto la parte de análisis y pues cómo se visualiza la información en un módulo web, ¿no? De pronto si hay algún trabajo que tenga que ver con eso y ya después sí relacionarlo con la parte socioambiental y la investigación que se haga sobre proyectos que tengan que ver también con la parte socioambiental. Vale, listo, viejo, muchas gracias. Sí, fíjate, es lo mismo. Mira que uno debería empezar por entender, bueno, cómo se construye un módulo, o qué es un módulo web. O sea, y una vez les digo, muchachos, no, así ustedes hacían ingenieros de sistema y les parezca que la cosa es demasiado trivial o muy sencilla,
no asuman eso, por favor. Desarróllelo, escríbalo, porque parte de que usted le va a presentar esto a un auditorio que no necesariamente tiene que ser experto en esto. Entonces, pues entre más claridad le dé usted al auditorio, mucho mejor. Entonces, alguien dirá, "Ay, profe, pero ¿qué voy a decir de un módulo web?" Pues dígalo, yo, desarrolle el concepto. Análisis y visualización de información, lo que acabas de decir, Sebastián, que es ese tema socioambiental, experiencia de usuario. En fin, ahí los mostramos. Mire lo que hizo su compañero entonces en su momento cuando construyó el marco teórico. Por supuesto, él habló de qué es experiencia de usuario, la definición completa. Habló de marco usuario, de experiencia de usuario, pues estos 4 elementos que parece que son fundamentales, o parece que no, son fundamentales en una experiencia de usuario. Análisis de datos, empezó a trabajar lo que es análisis de datos. Visualización analítica. Como el tema de él tenía que ver mucho con visualización, cómo relacionar esto con experiencia de usuario. Entonces, mire que trabajó. Y eso sirve, como bien lo planteaba ahorita Sebastián, pues para también ir buscando su estado del arte, los artículos que me vayan a trabajos relacionados que me vayan a servir para yo construir mi estado del arte. Entonces, mire que ellos aquí, otra forma de construirlo, como no puedo colocar aquí los títulos, mire que él coloca una nomenclatura 1, 2, 3, o sea, las columnas irían los títulos, y él colocó aquí, mire, él analizó 1, 2, 3, 4, 5 artículos, y y colocó 5 dimensiones. Bueno, aquí le faltó, mira que lo mismo que decía Luis Eduardo ahorita, No, pero está bien, Gonzalo, la fila está bien porque de todas maneras la propuesta de él marca una diferencia con las demás todos no, y la de él es sí. No tiene sentido si todos fueran no. Por ejemplo, claro. también dijera no, ahí sí no tendría sentido poner esa fila. Pero sí, ahí sí tiene sentido porque él marca una diferencia. En su propuesta sí el software que van a desarrollar va a facilitar el análisis de expertos. Pero bueno, entonces muchachos, fíjense que partiendo de esto, del subjetivo general, aquí defino mis conceptos y eso sirve para yo construir mi documento. Tenemos otro ejemplo. Ahorita yo cierro este. Miremos uno de telemática. Por aquí debe haber uno de telemática. Profe, tengo una pregunta. Dale. Es que estás hablando sobre un proyecto y el lugar era el río Pance y el otro era, creo que primero que mostraste en la universidad, y Ceci. Entonces, Sí. Por ejemplo, los que trabajamos con la fundación, en el marco teórico tenemos que explicar qué es la fundación, porque no todo lector puede saber cuál es la Fundación Valle del Hilo o qué hace. Entonces, en el marco teórico también se pone... No, para eso está en el contexto. Exacto. Listo. Eso lo haces en el contexto. El marco teórico son todos los conceptos y fundamentos teóricos disciplinares que son necesarios para abordar la solución del problema. La Fundación Valle del Hilo simplemente es el escenario donde vas a desarrollar esa solución y eso haría parte del contexto. Joan, yo creo que la confusión está en lo siguiente, es que en ese proyecto del río Pance, es que la universidad ya había desarrollado algo, ya había una aplicación, pero esa aplicación, había muchas quejas de los usuarios de que esa aplicación no era amigable y se estaba utilizando muy poco. Entonces este muchacho en ese proyecto lo que hizo fue replantear ese proyecto, pero eso estaba ligado a la universidad. Tal vez por eso es que se menciona allí, pero él era algo que ya la universidad había hecho, pero que no estaba funcionando bien. Por eso él hace todo un planteamiento desde el punto de vista del usuario, porque él lo que hizo fue mejorar toda la experiencia de usuario. ¿Ok? Ok, listo. Gracias. Bueno, miremos este de sistema, el encuentro de telemática, pues bueno, ya de telemática miramos el de Carolina Zúñiga, ahorita miramos otro. Este es de sistema, miren. Sistema de gestión de aseo de propiedades inmuebles arrendadas mediante plataformas tecnológicas. Esto fue creo que el año pasado. Esto lo dirigió el profesor Muñoz y Hugo Arboleda y fue realizado por Luis Fernando Muñoz y Juan David Marín, que estos dos muchachos eran de sistema, ¿cierto, Lucho? Sí. Quiero que todos hagamos. Entonces, bueno,
Esto fue su presentación. No se les olvide, muchachos, esta agenda que varios de los que me entregaron, la primera entrega, en la presentación no colocaron agenda ni tabla o tabla de contenido, no la colocaron. Chicos, mire, esto es importante para la presentación, es muy importante para la presentación. Entonces, mire, este proyecto tiene que ver con, dice, para arrendar inmuebles, bueno, plataformas de economía colaborativa, propiedades moduladas para rentar diariamente, todo este cosa. Yo puedo sacar yo de entrada aquí, a mí ya me da una idea de qué conceptos necesito desarrollar. Conceptos técnicos, fundamentos. Entonces, descripción del problema y vamos al objetivo general. Dice, desarrollar una plataforma de economía colaborativa que permita la conexión entre empleados de servicio y dueños de apartamentos que arrienden por días. Entonces, miremos, a ver, venga, miremos aquí entre los participantes, preguntémosle a una de las niñas, Jessica Daniela Otero Fernández. Tú leyendo este objetivo, ¿qué conceptos crees que habría que desarrollar para construir el marco teórico? Profe, deja un momento, estoy leyéndolo todavía. Vale, tranquila, no hay problema. Pues lo de la plataforma de economía colaborativa, esa palabra, esa frase creo que requiere como una explicación de qué es, cómo es, para qué es, cómo funciona, okay. ¿Qué es esto? O sea, no, la frase, necesitamos tener claridad sobre ese concepto. ¿Qué es economía colaborativa? Ese concepto, yo quiero saber qué es economía colaborativa. Después de que sepa qué es economía colaborativa, me voy a ver qué es una plataforma de economía colaborativa. Entonces, mira que hay dos conceptos. El primero, dígame qué es economía colaborativa y eso tendrá que tener una definición. Y luego voy a mirar qué es una plataforma. Alejandro, ¿estás de acuerdo? Alejandro Barrera Lozano. Hola, sí, pues definir qué sea la plataforma. No te escuchamos bien, ¿puedes hablar un poquito más alto? ¿Aló? Sí, allí te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué otros conceptos crees tú que debería abordarse o debería entender para abordar este objetivo? Probablemente aquí no aparezca. Pues difícil saber en qué se va a hacer, ¿no? Ok, sí. Pues, ¿qué herramienta vamos a utilizar para hacerlo? Pues es difícil saber desde el objetivo, ¿no? Bueno, pero bueno, estamos de acuerdo que este concepto de plataforma colaborativa, de economía colaborativa, yo creo que toca que desarrollarlo. Seguramente ellos construyeron otros dos, no lo he visto. Ese es el concepto central ahí. Sí. Bueno, aquí están los objetivos, no vamos a botarle corriente esto, miremos el marco teórico. Los fundamentos teóricos técnicos que se utilizaron fueron, vamos a ver, economía colaborativa, fíjate. Entonces, dentro de economía colaborativa tendría que desarrollar qué es una plataforma, qué es un laborador, qué es un cliente. Mire, conceptos que a lo mejor nosotros no lo teníamos claro. De vos, lo que decía Alejandro, ¿en qué lo van a hacer? Fíjense que allá en el objetivo general no hablaban a eso, pero es que no tiene que hablar allí. Creo que Luis Eduardo por ahí en algún momento en las primeras clases decía, en los objetivos no vamos a colocar mediante qué lo vamos a hacer. No, pero ellos van a empezar a hablar de vos. Seguramente ya cuando estaban construyendo se dieron cuenta que necesitan desarrollar este concepto. ¿Qué otro? Esto no tengo ni idea qué es. Ustedes que son de sistemas pues lo sabrán mejor. ¿Esto es para construcción de grafos, Luis Eduardo? Sí, parece ser que es como un lenguaje de consultas, pero sobre grafos pareciera, porque hay unos lenguajes que permiten, hay unas bases de datos, digamos, que son muy orientadas a grafos y hay un lenguaje, esa QL debe ser de Query Language, sí, un lenguaje de consulta para una base de datos. Bien, muchachos, entonces mire, ahí están los conceptos que ellos necesitaban. Bueno, ese digamos, y miremos ya finalmente uno de telemática. Si esto me deja aquí, terminar. Miremos uno de telemática. Bueno, este tiene que ver con lo del estado del arte, Lucho. ¿Quieres hablarle sobre lo del estado del arte? Sí, porque este es un proyecto que tú dirigiste.
Sí, sí, me parece muy interesante, muchachos. No siempre, a veces tú tienes un problema de ingeniería, pero es un problema muy específico que no, de pronto no amerita la realización de una investigación de alto nivel, ni que se publiquen en las revistas súper especializadas, en esos journals, trabajos sobre eso, pero son proyectos muy importantes, sobre todo a nivel local. Entonces, en ese caso, no hay un estado del arte, sino un estado de la práctica. ¿Quién más se ha enfrentado a ese problema? Por ejemplo, aquí se nos han presentado varios casos. Por ejemplo, en el DAGMA. Entonces, aquí en el DAGMA han encontrado que hay una necesidad, por ejemplo, cuando los técnicos del DAGMA van a un sitio y tienen que hacer un informe y entonces esos informes lo hacían a mano y luego eso tomaba mucho tiempo, había que involucrar fotografías, testimonios. Y entonces unos estudiantes de sistemas propusieron un sistema basado en inteligencia artificial, en reconocimiento de voz. En ese caso, pues de pronto, si no es el supersistema reconocedor de voz, sino que es una cosita muy puntual, puede que no dé para un estado del arte, pero sí para un estado de la práctica. Y este proyecto que fue dirigido por Gonzalo, precisamente era una de esas necesidades específicas de un ingenio. eh, Tenían que transmitir una información desde el terreno y entonces se planteó una solución. ¿Cómo se maneja el estado de la práctica? Por ejemplo, en el caso de lo del DAGMA, bueno, entonces aquí en Cali o en el Valle, y usted puede mirar experiencias en otras partes del país. Ah, mira, esto no se les ha presentado a los de Antioquia, a los de Bogotá, a los de la costa. O, por ejemplo, yo tengo un proyecto que es para una cierta entidad, una alcaldía, por ejemplo, hay proyectos que se han hecho para alcaldías. Entonces usted puede, y no deja para un estado del arte, pero sí puede ser un estado de la práctica. Mirar, bueno, ¿qué otras iniciativas se han hecho aquí en Colombia o en el mundo? En alguna alcaldía, por ejemplo, esta problemática se presenta allí en Palmira, pero en otros municipios del Valle, ¿será que han trabajado en eso? O en otros municipios de Colombia o de América Latina. Entonces, ahí no vas a encontrar muy seguramente en revistas IEEE ni ACM, pero sí puedes encontrar, por ejemplo, en las instituciones del Estado de Colombia o de otros países, manuales técnicos, reportes internos, technical reports, que den información sobre eso. O en las entidades oficiales, que tiene el DANE sobre eso, que tiene la alcaldía o la gobernación del Valle sobre eso. Entonces ahí ya entraríamos más en el estado de la práctica que en el estado del arte. Ya, ok, chicos. Entonces esa es la idea, de que es como un problema muy puntual que se está presentando y no es como tan universal, o es una problemática que no tiene una complejidad demasiado grande como para que dé pie a investigaciones de alto nivel, proyectos de doctorado y publicaciones en esas revistas súper especializadas. Pero sí es un problema de ingeniería, porque en última lo que nos interesa es resolver el problema de ingeniería. Y nos da lo mismo si el problema es muy específico o el problema es muy universal, siempre y cuando sea un problema de ingeniería que amerite la intervención de sus conocimientos. ¿Cuál es el propósito de un proyecto de estos? Que ustedes articulen todo eso que han aprendido, como les decía Gonzalo, ahora ustedes ya tienen 4 años, entonces ustedes tienen que hacer un acopio de todos sus saberes, de todas sus habilidades para resolver el problema de ingeniería. Entonces, se me presenta un problema de ingeniería. Uy, yo aquí tengo que usar ingeniería de software, yo tengo que usar bases de datos, yo tengo que usar inteligencia artificial. Algunas cosas ya las sé, ya las vi, hay técnicas que yo ya domino, pero hay otras que me toca aprenderlas. Este proyecto es de analítica de datos. Yo no he visto analítica de datos. Bueno, me toca aprender. En este proyecto normalmente en analítica de datos hay que programar en Python. No, yo estoy acostumbrado a programar en Java. Me toca aprender Python, pues aprendo Python o R. Entonces, digamos que todo ese bagaje que ustedes tienen, más todos ese esfuerzo de aprendizaje adicional,
la articulación de todo eso está encaminada a resolver un problema de ingeniería, bien sea que aparentemente es un problema muy sencillo, muy local, o por el hecho de ser local no quiere decir necesariamente que es sencillo, puede ser inclusive más complejo, o un problema de carácter más universal. En todo caso, usted va a tener algunas de las dos cosas, o un estado del arte o un estado de la práctica. Ok, Gonzalo. Vale, Lucho, gracias. Bueno, entonces, mire, no, para que empecemos, esto era, pues, yo quería mostrarles de un proyecto del estado de la práctica, pero pues no me voy a demorar mucho. Esto, bueno, ellos hicieron su marco teórico. Como ya lo dice Luis Eduardo, hay problemas donde usted no va a encontrar documentación, no hay, porque sencillamente hay empresas. Esto era para un proyecto de Ingenio del Cauca, y el problema pues no estaba documentado, nada de esas cosas no se había resuelto. Entonces tocó, ellos construyeron el marco teórico, pero pues tuvieron que revisar el estado de la práctica, y el problema era intentar resolver esto. Bien, vamos a hacer una cosa, muchachos. Entonces vamos a reunirnos en grupos de trabajo, y van a empezar a construir su marco teórico. ¿Qué les recomiendo? Tomen una hoja en un Word, un Excel, como ustedes quieran, tomen el objetivo general y subrayen los conceptos que ustedes necesitan resolver. Voy a dejar de compartir aquí. Entonces, toman ustedes una hoja en Word o un Excel, como quieran. Tienen el proyecto, el objetivo general o el problema, y subrayen los conceptos que ustedes necesitan comprender muy bien para poder avanzar con la construcción del marco teórico. Esos mismos conceptos les va a servir para revisar los ASTRA cuando estén construyendo el estado del arte. Pero primero vamos a hacer el marco teórico. Cuando hayan recogido esos conceptos, entonces vayan y busquen en todas las fuentes, en las bases de datos que les dijeron, lo que vieron la semana pasada, y es empezar a bajar esos artículos. Después de lo que se lee el ASTRA, mira que el concepto aparezca allí, o para la parte del marco teórico, seguramente le va a tocar revisar libros, fundamentos. En el estado del arte sí son artículos, pero igual en los dos tienen que revisar artículos. Entonces, lo que vamos a hacer es generar los grupos, y vamos a pasar por cada sala para ver de qué manera le podemos ayudar para que empiece usted su proceso de construcción. Bueno, después de que haya recogido los artículos o los libros, repártanselo entre ustedes para que eso sea eficiente el uso del tiempo. Y al final ustedes se reúnen y empiezan el proceso de construcción. Entonces vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupos. Ustedes mismos se van incluyendo. Deja unos 12 grupos. Vale. 12 grupos. 12. Ustedes mismos se van incluyendo ahí, y lo que hacemos es que vamos entrando. Pues primero, Lucho, si quieres primero lo hago yo y luego entras vos. Sí, de acuerdo. Vale.